Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sección en la que veremos un poco sobre lo que son el sistema monetario en cualquier economía. El día de hoy vamos a ver lo que es la tasa de interés y lo vamos a ver desde el punto de vista de su utilidad, las características, qué es lo que determina los montos en las tasas de intereses, etcétera. Vamos entonces con esta pequeña exposición, esta pequeña acción. Entonces, miren, aquí tenemos en primera pequeña gráfica a manera de introducción, en donde se muestran de tasa de interés. El que está acá abajo es el de la interés que determina la Fed en Estados Unidos. La que está acá arriba está dada por el Banco Central Mexicano, nuestro Banxico. Es una representación nada más a manera de ejemplo. Pero si nos damos cuenta, México siempre está monitoreando la tasa de interés de Estados Unidos, puesto que esta tiene una utilidad no solamente de vital importancia, pero no solamente está determinada para visualizar cuál es la tasa de interés para los deudores, sino también para los inversionistas. Es por ello que cuando Estados Unidos tiene una tasa determinada, México la eleva con el fin de atraer inversiones que parezcan ser atractivas, en el sentido de que habrá mayores utilidades para quienes sean inversionistas. Bien, pero entonces vamos a ver qué determina y qué es la tasa de interés. Nos dice Pascal Rossetti que el interés es el precio que se paga por el uso del dinero. Habíamos comentado en la sesión anterior que el dinero está determinado como una mercancía de intercambio o como un medio, no como un fin. El dinero solamente era el que le daba un cierto valor al producto, dependiendo de qué tan deseado era el producto y qué tanto se estaba consumiendo. Entonces, generalmente el interés es un tanto por ciento que siempre se va a fijar a manera anual, y que va a representar la ganancia en porcentaje sobre el dinero que se ponga, digamos, ahora sí como mercancía o como una utilidad esperada para quienes hacen uso del dinero como un producto, como un bien. Obviamente que, bueno, esta tasa de interés total si bien se establece a tiempo anual, quienes disponen de este tipo de medios para poder prestar o para poder adquirir, saben que deben de hacer su aportación del interés de manera mensual, bimestral o semestral, de acuerdo a cómo se haya establecido en las distintas contratos de compra. Bien, entonces esa ganancia, ese porcentaje, tasa de interés. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente lienzo, donde se nos explica que quien hace uso de ese dinero para obtener una ganancia, pues espera recuperarlo en un plazo determinado, de acuerdo a lo convenido con la contraparte. Dependiendo de los plazos es como se fija también la tasa de interés. Resulta que cuando se presta cierta cantidad, por ejemplo, o cuando se invierte cierta cantidad en algún negocio, si la recuperación va a ser de muy largo plazo, normalmente la tasa de interés pues es mayor, porque se espera obtener mejores ganancias por la incertidumbre que en el largo plazo podría representar el mantener el dinero en riesgo. Aquí es lo que determina entonces el factor de riesgo, lo que determina muchas veces la tasa de interés. Bueno, el que cobra cada institución por separado. De tal manera que si hay un préstamo de corto plazo, por supuesto, determinando la tasa de interés es menos lo que se va a pagar por el préstamo de ese dinero, que se va a ir prorrateando a lo largo de todo el historial, de que dure el plazo para pagar hasta liquidar completamente la deuda o hasta el vencimiento de un documento, en el caso de que sea una inversión. Obviamente en los mercados abiertos no va a haber una sola tipo de interés. Este va a variar dependiendo al tipo de préstamo que se hace, al tipo de inversión también que se hace, qué tan codiciado es, por ejemplo, y este también va a estar determinado por el tipo de convenio y de acuerdos a los que se lleguen. Casi siempre llega a reflejar una tasa de ganancia superior a la inflación. Ello porque finalmente el dinero es un bien, una mercancía, es un activo del cual se espera obtener ganancia. En algunos casos, la tasa de interés incluso se llega a fijar en dimensiones tan desproporcionadas que cuando un deudor
cuando un acreditado logra liquidar el total de ese crédito, de esa deuda, al final pagó 4 o 5 veces más. Si nos damos cuenta, en las instituciones financieras se emite el boletín o se coloca en lugares visibles los distintos productos en créditos, de lo que se expresa también el costo anual total, de tal manera que aquel sujeto que se beneficie de un crédito pues sepa lo que va a pagar al total de un plazo. Hay tasas de interés, por ejemplo, que están en alrededor del 50, 60, 70% anual sobre la ganancia, pero además con plazos muy largos, casi siempre de acuerdo a los criterios de recuperación. El que presta cobra primero el interés por adelantado y conforme va transcurriendo el tiempo ya va cobrando lo que es la deuda en sí. Así es que muchas veces esta tasa de interés pues está también hasta cierto punto diseñada para que quien obtenga esa ganancia se beneficie de manera exponencial por el préstamo ocurrido. ¿Cómo es que se determina entonces la tasa de interés? Vamos a suponer que el Banco Central, el Banco de México, le presta a los bancos. Los bancos necesitan cierto capital para tener la liquidez suficiente para poder prestar. No estamos hablando de 50 millones de pesos, estamos hablando de 1.500 millones de pesos en un mes, de 15,000 millones de pesos. Es una cantidad que muchas veces no tiene la banca. Lo que puede ocurrir es que tienen dinero en encaje para sus operaciones diarias de depósitos o de retiros. Pero para este tipo de actividades de préstamos, a créditos a empresarios, a particulares, a quien va a comprar una vivienda, pues se necesitan cantidades mucho mayores que la banca no va a tener en resguardo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que la banca comercial o cualquier institución financiera legalmente establecida y regulada por organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en nuestro país, le pide prestado al Banco Central Mexicano, le pide prestado a Banjico, y el Banco de México le va a prestar conforme la tasa de interés establecida, la llamada TIE o tasa de interés interbancaria. Si Banco de México la tiene en 6%, como está ocurriendo en este momento, entonces la banca comercial a su vez le va a prestar de ese capital adquirido por el Banco Central Mexicano a los acreditados, a los clientes o a cualquier deudor potencial, una vez que se haya autorizado su crédito y que se haya demostrado su solvencia. Por supuesto que cada institución bancaria o financiera va a establecer un margen de ganancia sobre la tasa de interés que estableció el Banco Central. Si el banco le presta 6% anual, entonces el banco le puede prestar sobre el 20, sobre el 30%. ¿Dónde está el tope? En la competencia. Cuando son varias las instituciones que están buscando captar la mayor cantidad de clientes, en este caso de clientes de deudores potenciales, pues entonces van a establecer tasas de ganancia, tasas de interés competitivas, de tal manera de captar al cliente en la mayor cantidad posible, porque el dinero para eso es, para obtener una ganancia, para obtener una utilidad a partir de la tasa de interés. Una vez que el cliente está amortizando, también el banco está de acuerdo a lo establecido con el Banco Central o la banca comercial, le estaba haciendo los pagos correspondientes al Banco Central Mexicano para poder bajar el nivel de deuda y así tener la posibilidad de recuperar en el menor tiempo posible el capital necesario para poder no deber tanto al Banco Central, pero sí tener sus ganancias de parte de los deudores. Entonces son muchas de los mecanismos para maniobrar las tasas de interés. Hay razones por las cuales los gobiernos elevan o disminuyen sus tasas de interés. Una de ellos es cuando las economías están muy pujantes, muy vibrantes. Muchas veces las instituciones de Banco Central elevan sus tasas de interés sabiendo que eso va a representar que no haya tanto, o sea, que no haya una sobreoferta monetaria sobre los productos o el mercado, la capacidad del mercado de poder abastecer productos. Esto es lo que se menciona como el análisis macroeconómico modelo de Higgs. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta curva descendente, en donde vemos que se encarga de representar el mercado de los bienes y servicios, y esta curva de oferta monetaria.
Entonces, en cualquiera de los niveles de desplazamientos de la curva de oferta monetaria nos está indicando que hay más capital circulando. Aquí está la representación del PIB, de la riqueza, y donde hay menos oferta monetaria hay menos PIB, hay una economía deprimida. Lo mismo ocurre con el mercado de bienes y de servicios. Hay poco dinero circulando, por lo tanto hay muy poca demanda de bienes y servicios, y cuando hay más bienes monetarios, entonces hay más mercados de bienes y de servicios disponibles para el consumidor. Eso entonces genera mucho auge económico en un país. En esta siguiente damos cuenta que si desplazamos nuestra oferta monetaria hacia afuera, entonces al haber más oferta monetaria es porque por consecuencia también hubo un desplazamiento del mercado de bienes y servicios, como está ocurriendo en este caso. Entonces, al haber mayor demanda de bienes y servicios, eso contribuye para un incremento de la economía, o sea, del PIB. En este caso aquí está representado en la parte de abajo. Por consecuencia, cuando hay un incremento en el mercado de bienes y servicios, también hay más demanda de dinero y la tasa de interés tiende a elevarse de una manera significativa. Es de manera proporcional. En el siguiente pequeño modelito nos menciona que cuando hay mucha oferta monetaria, o sea, cuando pasamos de LM1 a LM2, nos percatamos que hay mucho dinero circulando, pero el dinero entonces empieza a perder valor porque hay mucho más bien derrama de dinero que oferta de demanda de bienes y servicios. Entonces, en este caso, no está contribuyendo a incrementar el Producto Interno Bruto, sino más bien el dinero está perdiendo el valor por la ley de la oferta y de la demanda. Hay más circulante, pero no hay la misma cantidad de bienes y servicios para tanto circulante, y entonces ahí lo que suele ocurrir es que la tasa de interés suele elevarse porque hay el desplazamiento de la oferta monetaria puede incidir negativamente entonces en las economías. Muy bien, bueno, pues a grandes rasgos son algunas de las cuestiones más importantes relacionadas con el interés. Entender también que las tasas de interés no solamente es la misma tasa para las que determinan los bancos centrales para el deudor, sino también para el inversionista. Entonces, cuando el Banco Central eleva la tasa de interés, también es una mayor opción para que los inversionistas, quienes tienen grandes capitales, pues se inviertan en los países en los que hay una mayor tasa de interés, debido a que van a tener una tasa de ganancia mucho mayor, o sea, un rendimiento o una utilidad mayor al vencimiento de sus documentos. Por supuesto que también de la parte inversa, el deudor, cuando la tasa de interés es muy elevada, está pagando un dinero muy caro por un crédito obtenido, ya sea para comprar algún bien o para tener un dinero de respaldo para poder hacer algún consumo que no sea de primera necesidad. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este tema de la materia de análisis de macroambiente. Esperemos que de estas dudas pueda salir una discusión muy sabrosa para la clase que vamos a tener en la siguiente sesión. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Bye.